Estudio Bíblico Hermanas Dorcas. Lunes 24 de febrero de 2025. Tema: Acción malvada para destruir a siervos de Dios y a inocentes. Lección: Primera de Samuel 22, 16 al 19. Introducción. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos ejemplos de siervos de Dios siendo atacados y perseguidos sin motivo alguno más que su fidelidad a Dios. La vida de los profetas, los apóstoles, y hasta la vida misma de Jesucristo, fue marcada por el intento de destruirles a través de calumnias, persecuciones y planes malvados. Satanás, quien siempre ha buscado robar, matar y destruir, utiliza a aquellos que se dejan seducir por la tentación y el pecado para atacar a los inocentes y a los siervos del Señor. Estos ataques no son solo físicos, sino también espirituales y emocionales, diseñados para desmoralizar y desviar a los creyentes de su propósito divino. Es importante recordar que estos ataques no son solo contra las personas, sino contra el reino de Dios. El enemigo sabe que los siervos de Dios son instrumentos poderosos para la expansión del Evangelio y para hacer la voluntad divina en la tierra. Por eso, su estrategia es destruir la influencia y el testimonio de los fieles, y hacerles tropezar para que no cumplan con su misión en la vida. Sin embargo, a pesar de estos ataques, la Biblia nos asegura que Dios está con nosotros, protegiéndonos, y que nada puede separarnos de su amor. Aunque los malvados traten de destruir a los siervos de Dios y a los inocentes, el Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza. 1. La maldad busca destruir a los siervos de Dios. Desde los tiempos más antiguos, la maldad ha buscado destruir a los siervos de Dios, pues estos son una amenaza al reino de las tinieblas. Los siervos de Dios son luz en un mundo oscuro y, como tal, los ataques en su contra son inevitables. Sin embargo, debemos recordar que aunque el enemigo busque destruirnos, la protección de Dios es más fuerte que cualquier ataque maligno. Primera de Juan 4:4, porque el que en vosotros es más grande que el que está en el mundo. 2. Los malvados utilizan calumnias y mentiras para destruir a los inocentes. A menudo, aquellos que desean hacer el mal se valen de calumnias, mentiras y acusaciones falsas para destruir la reputación de los siervos de Dios y de los inocentes. La difamación es una de las armas más poderosas que el enemigo utiliza para sembrar discordia y causar daño, pero Dios es el que justifica a los justos. Romanos 8:33, porque no es el justo el que se justifica, sino el que el Señor lo justifica. 3. El enemigo se levanta para desanimar y hacer tropezar a los fieles. El diablo sabe que si puede desanimar a los siervos de Dios y hacerles tropezar, disminuirá el impacto de su testimonio. Sin embargo, debemos recordar que los ataques del enemigo no pueden separarnos del amor de Dios, y que debemos permanecer firmes, confiando en su poder y gracia para superar las pruebas. Santiago 4:7 Resistid al diablo, y huirá de vosotros. 4. La persecución de los justos es parte de la lucha espiritual. La persecución es una realidad para los creyentes fieles. Sin embargo, cuando somos perseguidos por nuestra fe, no solo estamos enfrentando una batalla contra los hombres, sino una lucha espiritual contra las fuerzas del mal que buscan destruir el testimonio de Cristo. A través de la persecución, Dios nos fortalece y nos purifica, haciéndonos más semejantes a Cristo. San Mateo 5:10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 5. Dios no deja a sus siervos desamparados. Aunque los ataques malvados contra los siervos de Dios sean intensos, Él nunca los deja desamparados. Dios es un refugio seguro para aquellos que confían en Él, y siempre intervendrá en favor de sus hijos. Nos dará la fuerza y el valor para resistir las pruebas, y al final, nos brindará la victoria. Salmo 23:1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. 6. Los planes malvados de los enemigos de Dios serán frustrados. Aunque los malvados se empeñen en destruir a los siervos de Dios y a los inocentes, debemos recordar que Dios tiene la última palabra. Sus planes son siempre frustrados por la soberanía divina. A lo largo de la historia, vemos cómo Dios ha intervenido para desbaratar los planes del enemigo y dar la victoria a los justos. Deuteronomio 28:7 El Señor hará que tus enemigos se levanten contra ti, pero ellos huirán por un solo camino. 7. La justicia de Dios prevalecerá al final. Aunque los malvados puedan parecer tener el control por un tiempo,
la justicia de Dios prevalecerá. Él es un juez justo, y en su tiempo, traerá juicio sobre los malvados y hará justicia por los inocentes. En su sabiduría y amor, Dios siempre actuará para proteger a sus hijos y traer el bien a aquellos que son fieles a Él. Salmo 11:7 Porque Jehová es justo, ama la justicia, los rectos verán su rostro. Conclusión. Aunque la maldad intente destruir a los siervos de Dios y a los inocentes, debemos recordar que nuestra confianza está en un Dios soberano y justo, que no deja que el mal triunfe sobre su pueblo. Aunque la persecución, las calumnias y los ataques puedan ser intensos, Dios siempre está con nosotros, protegiéndonos, guiándonos y frustrando los planes de nuestros enemigos. Al final, la justicia de Dios prevalecerá y los malvados serán juzgados, mientras que los fieles verán la victoria y el triunfo de su gracia. Como hijos de Dios, nuestra misión es permanecer firmes en la fe, sabiendo que Él tiene el control absoluto y que su justicia se manifestará en su debido tiempo. Primer título. Sentencia injusta y sin razonamiento. Versículo 16. Léase. Primera de Samuel 25:33. Primera de Reyes 21:8 al 16. Colosenses 3:25. Introducción. La injusticia es una de las realidades más dolorosas que enfrentan los seres humanos, y cuando se trata de una sentencia injusta, el sufrimiento se amplifica. Esta acción no solo es una violación de los derechos humanos, sino también un ataque directo a la equidad, la verdad y la justicia divina. Una sentencia injusta, dictada sin razonamiento o fundamento sólido, refleja el desorden moral y el rechazo de los principios éticos que deben guiar nuestras decisiones y juicios. En muchos casos, es el resultado de prejuicios, de la corrupción del corazón humano o de la manipulación de aquellos en posiciones de poder. En la Escritura, encontramos numerosos ejemplos de sentencias injustas que fueron emitidas contra los siervos de Dios, aquellos que permanecieron fieles a la verdad y actuaron conforme a la voluntad divina. Desde las falsas acusaciones contra José hasta la condena sin causa de Jesús en el juicio ante Pilato, la Biblia muestra cómo los hombres, por sus propios intereses o influencias malignas, pueden tomar decisiones que no solo afectan a los inocentes, sino que también corren el riesgo de ir en contra de la justicia de Dios. A lo largo de la historia, la injusticia ha sido utilizada como un medio para despojar a los justos de su dignidad, su libertad y su paz. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que, aunque los hombres puedan dictar sentencias injustas, Dios, en su infinita justicia, tiene el control de todas las situaciones. Él es el juez justo y, aunque a veces parece que los malvados prevalecen temporalmente, al final, Dios traerá justicia y vindicación a sus siervos. 1. La injusticia es el resultado de corazones corruptos y egoístas. Cuando una sentencia es emitida sin razonamiento y de manera injusta, generalmente se debe a que aquellos encargados de emitir el juicio están influenciados por sus propios intereses, prejuicios o deseos egoístas. La falta de un juicio justo refleja la corrupción que puede existir en el corazón humano, y esta corrupción distorsiona la verdad y la justicia. San Mateo 13:15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado los ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni comprendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. 2. Dios es el único juez justo. Aunque las sentencias injustas puedan prevalecer en la tierra, debemos recordar que solo Dios es el juez perfecto y justo. Los juicios humanos son falibles, pero los juicios de Dios son siempre justos, imparciales y sabios. A veces, debemos esperar pacientemente a que Dios actúe, sabiendo que Él no se equivoca. Isaías 33:22 Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él nos salvará. 3. Los justos serán vindicados por Dios. En muchas ocasiones, las personas justas son sometidas a sentencias injustas, pero Dios no olvida a los que son fieles a Él. La justicia humana puede fallar, pero Dios, en su tiempo, traerá vindicación y restauración a aquellos que han sido injustamente tratados. Debemos confiar en que la justicia de Dios se manifestará. Deuteronomio 32:36 Porque Jehová juzgará a su pueblo, y se arrepentirá de sus siervos, cuando vea que se han agotado las fuerzas.
4. La mentira y la falsedad son herramientas comunes en las sentencias injustas. Las falsas acusaciones, los testimonios distorsionados y las mentiras son a menudo utilizados para emitir sentencias injustas. Cuando el corazón de las personas está lleno de maldad, son capaces de manipular los hechos para lograr sus propios fines, ignorando la verdad y la justicia de Dios. Salmo 12:3 Jehová destruirá los labios mentirosos, la lengua que habla vanidades. 5. Dios odia la injusticia y aborrece el pecado. La injusticia no solo es una transgresión contra los derechos humanos, sino una transgresión contra la voluntad de Dios. Él odia la maldad, y cuando se comete una injusticia, se quebranta el corazón de Dios. Dios no está indiferente ante la opresión de los inocentes, y Él actuará en su debido tiempo para restaurar la justicia. Proverbios 6:16 y 17 6 cosas hay que Jehová aborrece, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. 6. Los siervos de Dios deben confiar en la justicia divina. Cuando nos enfrentamos a sentencias injustas, es crucial recordar que nuestra esperanza no está en los juicios humanos, sino en la justicia de Dios. Aunque podamos ser víctimas de la maldad, debemos permanecer firmes en la fe, sabiendo que Dios, como juez justo, nos hará justicia. Romanos 8:28 Y nosotros sabemos que todo lo que viene de Dios es bueno, y que todo lo que pasa es para nuestro bien. 7. La justicia divina trae restauración a los injustamente tratados. Dios no solo trae juicio a los malvados, sino que también ofrece restauración y consuelo a aquellos que han sido injustamente tratados. Él tiene el poder de transformar las circunstancias y revertir los daños causados por las injusticias humanas. Los siervos de Dios deben confiar en su poder para sanar, restaurar y bendecir en medio de la adversidad. Joel 2:25 Y devolveré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Conclusión. Las sentencias injustas y sin razonamiento son una realidad que debemos enfrentar en este mundo caído, pero como creyentes, nuestra confianza debe estar puesta en Dios, quien es el juez justo. Aunque los seres humanos puedan errar en sus juicios, el Señor nunca falla. Él es justo, fiel y amoroso, y promete vindicar a los inocentes, castigar a los malvados, y traer justicia en su tiempo perfecto. Al final, debemos mantener nuestra fe firme, sabiendo que la verdadera justicia proviene de Él, y que aunque en la tierra la injusticia a veces prevalezca, en el cielo su justicia será completa y perfecta. Segundo título. Notable ejemplo de respeto por la unción sacerdotal. Versículo 17. Léase. Primera de Samuel 26:9. Salmo 105:15. Introducción. El respeto por la unción sacerdotal es un tema profundamente significativo en las Escrituras, ya que nos recuerda la santidad y la autoridad que Dios otorga a aquellos que Él ha llamado a servir en su obra. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos poderosos que nos enseñan la importancia de reconocer la autoridad espiritual de los siervos de Dios, especialmente aquellos que ocupan el rol sacerdotal o ministerial. La unción sacerdotal no es simplemente un acto ritual, sino una investidura divina que tiene como propósito capacitar y habilitar a los siervos para cumplir con la misión dada por Dios. En el Antiguo Testamento, la unción de los sacerdotes era un acto solemne que los separaba para el servicio exclusivo de Dios, y se consideraba un acto de gran reverencia. El pueblo de Israel tenía que mostrar un profundo respeto por los que eran ungidos, porque aquellos que recibían la unción representaban la autoridad de Dios ante el pueblo. La unción no solo confería poder, sino también responsabilidad. Aquellos que fueron ungidos para desempeñar funciones sagradas, como los sacerdotes y los reyes, tenían la tarea de guiar al pueblo hacia la obediencia a Dios, y su integridad era vital para el bienestar espiritual de la nación. Un claro ejemplo de este respeto por la unción sacerdotal lo encontramos en la actitud de David, quien, a pesar de tener la oportunidad de matar a Saúl, el rey ungido por Dios, se negó a hacerlo, reconociendo que él no debía levantar su mano contra el ungido de Jehová. Este acto de respeto hacia la unción de Dios es un modelo que debemos seguir en nuestras vidas, aprendiendo a honrar a aquellos que Dios ha puesto en posiciones de autoridad espiritual, independientemente de nuestras opiniones personales o circunstancias. 1. La unción sacerdotal es un acto de consagración y dedicación a Dios.
La unción de los sacerdotes en el Antiguo Testamento no solo era un rito ceremonial, sino que representaba la separación de estas personas para el servicio exclusivo de Dios. Cuando un individuo era ungido, se le asignaba una responsabilidad sagrada y se le otorgaba autoridad espiritual para ministrar en nombre de Dios. Este acto simbolizaba la gracia de Dios sobre la vida del llamado, y el pueblo debía reconocer y respetar esa autoridad. Levítico 8:12 Y tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y lo ungirás. 2. El respeto por la unción refleja nuestra obediencia a la autoridad de Dios. Respetar la unción sacerdotal es, en última instancia, un acto de obediencia a Dios. La unción no es una simple tradición humana, sino una autoridad otorgada por Dios mismo. Al respetar a aquellos que han sido ungidos para servir en su obra, estamos reconociendo la autoridad divina que se les ha conferido. Primera de Samuel 26 Pero David dijo a Abisai, no lo mates. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? 3. La unción de Dios es irrevocable y no debe ser menospreciada. Una vez que alguien ha sido ungido por Dios, esa unción no puede ser revocada por los hombres. La soberanía de Dios está por encima de cualquier intento humano de desacreditar o deshonrar a la persona ungida. Por ello, como creyentes, debemos tratar con el mayor respeto a aquellos que han sido llamados y capacitados por Dios, sabiendo que Él es quien da y sostiene la unción. Romanos 11:29 Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. 4. El respeto a la unción trae bendición y protección. Cuando honramos a aquellos a quienes Dios ha ungido, estamos alineándonos con los principios del reino de Dios, lo que trae bendición y protección a nuestras vidas. La obediencia y el respeto a la autoridad de Dios nunca quedan sin recompensa. Así como David fue bendecido por Dios por su respeto a la unción de Saúl, también nosotros seremos bendecidos al respetar la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Proverbios 3:35 Y al que honra, honra, y al que menosprecia, será menospreciado. 5. La unción no está basada en la perfección humana, sino en el llamado de Dios. Es importante entender que la unción de Dios no depende de la perfección humana, sino del llamado soberano de Dios. A veces, podemos ver fallas en los líderes ungidos, pero debemos recordar que la unción no es un reflejo de la perfección de la persona, sino de la gracia y el propósito divino. Nuestro respeto por la unción debe basarse en reconocer la obra de Dios y no en la humanidad imperfecta de la persona ungida. Primera de Samuel 16:7 Y Jehová dijo a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 6. El respeto por la unción sacerdotal muestra nuestra reverencia hacia Dios. El respeto por la unción sacerdotal es, en última instancia, un acto de reverencia hacia Dios. Reconocer la autoridad espiritual y la unción que Dios otorga a sus siervos es un reflejo de nuestra disposición para someternos a Él. Al honrar a los que Dios ha llamado, estamos mostrando nuestra obediencia y respeto a su voluntad. San Lucas 10:16 El que os oye a vosotros, a mí me oye, y el que os desecha, a mí me desecha. Conclusión. La unción sacerdotal es un acto divino de consagración que otorga autoridad espiritual y responsabilidad a los llamados de Dios para ministrar ante su pueblo. A través de la vida de David y de otros ejemplos en la Biblia, vemos cómo el respeto por la unción no solo honra a las personas ungidas, sino que honra a Dios mismo, quien es el dador de esta autoridad. Al vivir con un corazón reverente y respetuoso hacia los siervos de Dios, estamos reconociendo la soberanía divina sobre nuestras vidas y en la Iglesia. La unción no debe ser menospreciada, sino venerada, ya que es un símbolo de la presencia y poder de Dios en aquellos a quienes Él ha llamado. Tercero. Hombre impío, sin temor de Dios, causa dolor y muerte. Versículos 18 y 19. Léase. Primera de Samuel 2:12 y 22 al 25. Isaías 59:7. San Mateo 2:16 al 18. Introducción. El hombre impío, el que vive sin temor de Dios, es una de las figuras más trágicas que encontramos en la Biblia, ya que su vida no solo refleja una desconexión con el Creador, sino que también tiene consecuencias devastadoras para él mismo y para aquellos que le rodean. Este tipo de persona, que actúa conforme a sus propios deseos y ambiciones, sin importar la justicia ni la moral, no solo vive en rebeldía contra Dios, sino que se convierte en una causa de dolor,
sufrimiento y muerte para los demás. En la Biblia, el hombre impío es descrito como alguien que rechaza la sabiduría de Dios y opta por seguir su propio camino de corrupción y pecado. Este rechazo no es solo una cuestión de desobedecer mandamientos, sino de un profundo desprecio por la santidad de Dios y su justicia. La falta de temor de Dios no solo lo lleva a cometer actos malvados, sino que también lo coloca en una posición de ignorancia espiritual, incapaz de comprender la gravedad de sus acciones y sus consecuencias. Las Escrituras muestran cómo el impío no solo se afecta a sí mismo, sino que también se convierte en un agente de sufrimiento y muerte para otros. El egoísmo, la mentira, el robo, la violencia y la injusticia son las marcas de un corazón que se ha alejado de Dios. El hombre que vive sin el temor de Dios actúa de forma destructiva, ya que no tiene en cuenta la vida, el bienestar ni el dolor de los demás. En su búsqueda de poder, placer y control, la vida humana pierde valor y la justicia queda relegada. En contraste, el hombre que teme a Dios busca la justicia, la misericordia y el bien común. Su vida está regida por el respeto a los mandamientos de Dios, y como resultado, es una fuente de bendición y paz para aquellos que lo rodean. El temor de Dios, lejos de ser un sentimiento de opresión, es un principio de sabiduría y vida, que orienta al hombre hacia el bien y lo aparta de la maldad. 1. La falta de temor a Dios corrompe el corazón humano. El hombre impío no tiene respeto ni reverencia por el Creador, lo que lo lleva a vivir en la maldad y a ignorar los principios divinos. La ausencia de temor a Dios abre la puerta a la corrupción y el egoísmo. Salmo 10:4 El impío, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en todos sus pensamientos. 2. El hombre impío causa dolor a los inocentes. Al vivir sin principios éticos, el impío actúa de manera egoísta, provocando sufrimiento a los demás sin remordimiento. Su egoísmo lo lleva a aprovecharse de los más vulnerables. Salmo 10:3 Porque el impío se jacta del deseo de su alma, y el avaro maldice y desprecia a Jehová. 3. La maldad del hombre impío trae consecuencias destructivas. El hombre que actúa sin temor de Dios cosecha la destrucción, tanto para él como para los demás. Su vida está marcada por la inestabilidad y el caos. Proverbios 14:3 Los impíos serán arrastrados en sus mismas iniquidades, los juicios de Dios caerán sobre ellos. 4. El impío no tiene paz ni descanso. El corazón del hombre impío está inquieto, pues su vida está alejada de la paz que solo puede venir de una relación con Dios. Vive en constante agitación y conflicto interno. Isaías 57:21 No hay paz para los impíos, dijo mi Dios. 5. El impío rechaza la corrección y la sabiduría. El hombre impío no acepta los consejos ni las advertencias, pues su orgullo y autosuficiencia lo llevan a despreciar la sabiduría que proviene de Dios. Proverbios 12:1 El que es sabio, le oye la corrección, pero el impío endurece su corazón y se aparta. 6. El impío siembra caos y división entre los pueblos. La actitud del hombre impío no solo afecta su vida personal, sino que también causa daño a la sociedad, sembrando discordia y divisiones entre las personas. Proverbios 22:8 El que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su ira acabará. 7. El destino del impío es la condenación. La Biblia enseña que aquellos que rechazan a Dios y viven en la maldad enfrentarán un juicio final, donde serán separados de la presencia de Dios. Salmo 9:17 El impío será arrojado en el infierno, y todas las naciones que se olvidan de Dios. Conclusión. El hombre impío, aquel que vive sin temor de Dios, se convierte en una causa de dolor y muerte, no solo para él mismo, sino también para aquellos que le rodean. Su vida está caracterizada por la rebeldía, el egoísmo y la falta de comprensión espiritual. A lo largo de las Escrituras, se nos muestra que este camino lleva inevitablemente a la destrucción y el juicio. Sin embargo, el llamado de Dios es claro. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y solo a través de una vida rendida a Él podemos experimentar verdadera paz, justicia y vida abundante. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal. Al contrario, tiene como fin principal complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.